Historia nocturna. A mi papá lo crió una señora que no era su madre biológica, porque a sus papás verdaderos los desaparecieron cuando él era solo un niño, y nadie de su familia se hizo cargo de su destino. Esta señora fue su madre, lo sacó adelante como su hijo, el único que la gente le conocía, porque ella también había sido víctima de la violencia y una bala perdida en medio de un enfrentamiento le quitó a su esposo. Ellos vivían en una vereda que se llama El Silencio. Nunca he ido, pero mi papá siempre me hablaba de un lugar hermoso, montañoso, con clima frío, en donde se daba todo tipo de cultivos y los animales crecían bonitos. Lastimosamente también era una zona disputada por grupos armados, por estar en medio de un corredor estratégico que tenía salida al Pacífico. Mi papá cuenta que su madre no era colombiana, que hablaba otra lengua que él aprendió, pero que no le gustaba usar, porque fue precisamente por eso que a ella se la llevaron. Ella tenía en el patio de su casa un comedor en donde con otras vecinas se reunían todos los días para prepararle el almuerzo a la mayoría de los niños de la vereda. Era un trabajo que se hacía por puro interés comunitario, porque mientras muchos en el pueblo salían a jornalear en fincas cercanas, otros se encargaban de los cultivos. Ella, con otros vecinos, alimentaban a los niños que cuando regresaban de la escuela no encontraban a nadie en sus casas porque sus papás aún no regresaban. En una de las tomas armadas que se hicieron al pueblo, en ese comedor se escondieron por varias semanas unos hombres que cuando salieron de allí se llevaron varios sacos con comida. Pero como estos sacos la mayoría estaban contramarcados con el sello de una cooperativa que les proveía empaques y utensilios, cuando a este grupo armado lo interceptaron los del otro grupo, se encontraron con estos empaques y la conclusión inmediata fue que en ese pueblo estaban ayudando a esa gente. Pero alguien hizo énfasis en una mujer que tenía un idioma diferente. Mi papá, cuando eso pasó, tenía tan solo 12 años. Recuerda todo con una precisión que a mí me causa dolor solo escucharlo. Dice que solo pudo quedarse debajo de uno de los manteles y ver cómo arrastraban a su mamá. Fue la última vez que la vio en persona. Pero ella antes, casualmente la noche antes de la tragedia, le había dicho que si ella se iba, si se la llevaban, si por alguna razón los separaban, que no fuera a buscarla, que ella le avisaría cuándo y en qué momento ir por ella. Cuenta que durante muchos años él soñaba con ella, que la veía en medio de la selva fatigada, sucia, llena de heridas, pero sonriente, que se le acercaba, le acariciaba el cabello y le decía que ella estaba bien, que ella se sabía cuidar. La sentía además cuando se levantaba en la casa de quienes ahora le daban techo, a eso de las 5 de la madrugada que empezaba a alistarse para ir a trabajar. Su aroma era arrastrado por la brisa que se colaba por la ventana, así la recordaba. Pero lo más real que experimentaba eran esos caminos que él tomaba para ir hasta la finca en donde trabajaba, que más de una vez se salvó de ser víctima de aquellos tipos porque siempre de alguna forma le parecía ver a la mamá en medio del monte. Él se adentraba emocionado viendo la silueta de la mujer moverse entre los árboles, pero cuando llegaba al lugar no había nadie. Solo era un tronco viejo, una hoja enorme o una rama colgando. Siempre que eso pasaba, justo al instante, sucedía algo grave ahí cerca del camino. Un enfrentamiento o que le quitaban la vida a algún campesino por no pagar una extorsión a la que llamaban peaje. Por esos meses empezó a esparcirse el rumor de que había una bruja en el monte que estaba cazándose a los guerrilleros. La gente la llamaba la cuchilla, pues en la mayoría de los relatos de estos tipos, cuando se les aparecía el espanto o lo que fuese, que era una sombra, decían, pero cuando la veían no podían dejar de verla, ni de escucharla. Que la sombra se les movía por todas partes. Los perseguía, los acosaba y les decía con susurros como si la tuvieran al lado, dame sangre. Luego de esto, los hombres entraban en un estado de paranoia en que corrían despavoridos, sin medir dónde metían el pie o en qué hueco saltaban. Pocos sobrevivían, porque casi todos terminaban destrozados por una caída o ahogados en la quebrada. Pero esto no era lo más extraño. Sus cuerpos aparecían siempre con cortadas profundas en todas partes, como si los hubiesen agarrado a cuchillazos.
Uno de los sobrevivientes resultó ser un muchacho que era de ahí del Silencio, pero que se había enlistado en ese grupo porque su papá ya pertenecía a este desde antes. Él fue quien dio los mayores detalles sobre la cuchilla. Dice que bajaba cerca de la quebrada buscando llegar al pueblo por el margen derecho para que nadie lo viera. Era algo que siempre hacía. Se iba por varios días monte arriba y regresaba al pueblo, de donde sacaba información que le pudiera servir a sus superiores para moverse con mejor facilidad por la zona. Esa noche cuenta que se detuvo cerca del agua para echarse un poco porque el recorrido lo hacía sentir muy ofuscado. Se inclinó frente a la quebrada, estiró sus manos para agarrar agua cuando de pronto sintió unos pasos cerca de él caminando en la orilla, como empujando el agua con los pies. Él levantó la mirada inmediatamente, pero no vio nada. Pero sí se quedó con la sensación de que algo había estado ahí al lado de él, porque incluso el agua se movía de forma inusual, no como la corriente lo indicaba, sino como si dos piedras grandes hubiesen caído al fondo. Quiso ignorarlo, se volvió nuevamente el rostro hacia sus manos que ya recogían un poco de agua, pero ahí inmediatamente sintió los pasos, esta vez no en el agua sino entre los matorrales y las hojas secas detrás de él. De forma apresurada y sin darse tiempo para analizar la situación, se giró bruscamente y sacó un machete. Algo había ahí enfrente de él. Algo se dibujaba entre la penumbra y la sombra de los árboles. Algo como una persona. Solo era una silueta, no tan alta, tal vez más pequeña que él, pero no se movía. Solo estaba ahí y desde donde él estaba podía percibir esa extraña sensación que da el miedo cuando se sabe que algo desconocido está cerca. Él dio un paso hacia adelante empuñando fuerte el machete mientras con la otra mano buscaba dónde había dejado las municiones que traía consigo. Nunca había usado el arma, pero ya había entrenado cientos de noches en su cabeza y haciendo la mímica cuando caminaba solo en la montaña. Asusó el machete sobre el suelo, lo hizo zumbar 2 o 3 veces, afirmó el pie en el barro y resopló como un animal acorralado. «Te voy a meter un tiro como te muevas», dijo al fin. Pero su sangre hervía de pavor. Se desarreglaba por dentro, las tripas le crujían y los pelos del cuello se le inclinaban. Encontró 2 cartuchos, los acomodó sin perder de vista a su acechador. Apuntó apoyando el arma con firmeza, dio un respiro y disparó. Aún sin meditar si se podía tratar de un compañero, un vecino, un familiar. Eso lo pensó fue justo en la fracción de segundo en que la bala salió del cañón de su arma y él deseó con una fuerza más intensa que su miedo que aquello no fuera nada malo, pero que tampoco fuese una persona. Él no se sentía mala persona, pero tampoco quería decepcionar a su papá. Le quería demostrar valentía, pero tampoco quería hacerle daño a nadie. Su papá ya hubiese soltado 5 tiros sin pensarlo. Eso era lo que pensaba cuando vio su mano temblando. La bala pasó de largo. Sintió un pequeño ruido a lo lejos, un golpe seco y sin eco como una bala entrando en algo. Algo más duro que una persona tal vez. Pero la sombra seguía ahí. «Coma mierda», le dijo, escupiendo, y se dio la vuelta para enjuagarse las manos que se le habían llenado de pólvora, un olor que siempre le había desagradado. Pero justo ahí vio la sombra del otro lado de la quebrada. Dio 2 pasos hacia atrás, asustado, y vio de nuevo la sombra esta vez pasar a su lado. Fue entonces cuando comenzó a correr, porque escuchó aquella frase que decía: «Dame sangre». Corría con la cabeza hacia adelante, más aguantando la inercia que por su propia voluntad. Las piernas eran como estillas de tabla que trataban de no quebrarse cada vez que los pasos se hacían más largos y las caídas más intensas. Al tiempo que corría, veía todo el tiempo pasar la sombra hacia adelante y luego regresarse. De pronto sintió un chasquido, como una rama partirse, pero no era una rama, era su piel. Algo lo había cortado en el abdomen mientras corría. Luego otro en su pierna, otro más largo en la espalda y uno en la cara que casi le saca un ojo. De no ser porque su tobillo se dislocó y rodó por 200 metros hasta estrellarse con un helecho cerca de una caída hacia la quebrada. Ahí quedó hasta que lo hizo reaccionar el sol de la mañana. Una familia lo encontró en su patio. Tenía sanguijuelas en la espalda, golpes fuertes en la frente, un tobillo deformado y cientos de cortadas. Cientos. Cuando regresó al pueblo, lo recibieron con un banquete. Pocos regresaban después de tantos días en un hospital.
Esa noche su papá organizó una pequeña fiesta en la calle y la mayoría de vecinos llegaron. Estando allí en una ronda alumbrada por fogatas, el muchacho contó lo que había pasado. Entonces empezaron a aparecer más historias que ya habían comenzado a popularizarse de los hombres que habían encontrado en la quebrada con heridas similares. Pero esa noche el muchacho dijo algo que ninguno esperaba escuchar. «Es Zoraida», dijo en voz tímida. «La vi cuando me estaba buscando para rematarme». Zoraida era la mamá de mi papá. Todos lo voltearon a ver sin decir nada. Mi papá se levantó de la reunión con la cabeza agachada, casi llorando de la rabia, la tristeza y el miedo. Caminó despacio hasta que los perdió de vista. Luego empezó a correr sin detenerse. Sabía lo que iba a pasar después. Decían entonces que mi papá era el que invocaba la cuchilla. Así que sin más remedio le tocó irse del pueblo. Casi que no lo logra, porque aunque se fue escondido, metido en una carreta que bajaba a buscar leche a un pueblo que estaba 2 horas abajo, fue interceptado por un retén a las cercanías de otra vereda. ¿Que quién era?, le preguntaron. ¿Que qué hacía escondido? ¿Que para dónde iba? ¿Que para quién trabajaba? Mi papá les explicó que él era del silencio, que bajaba a hacer un mandado, pero no le creyeron toda vez que estaba escondido. Entonces lo retuvieron y mandaron a buscar al comandante para que éste decidiera qué hacer con él. Lo amarraron debajo de un cambuche de palma que habían hecho cerca de la quebrada, justo al lado de donde estaban asando medio cerdo. El comandante llegó 4 horas después. Llegó con otro grupo de hombres, entre ellos el muchacho de la historia, quien al verlo, sin dudarlo, señaló: «Sí, es él. Es él a quien vi con la cuchilla», dijo. Ahí mismo volteó la mirada hacia donde su papá, que estaba 100 metros detrás, y éste le lanzó un gesto de aprobación, a lo que el muchacho simplemente suspiró, casi como arrepentido de lo que acababa de hacer. A mi papá lo soltaron del tronco donde lo tenían amarrado y sin soltarle los pies lo amarraron de una silla de caballo. Estos empezaron a andar y a él le tocó mantenerse de pie dando saltos, evitando ser arrastrado en la empedrada. Así estuvieron como por 10 kilómetros. Tenía los pies en sangre, las manos quemadas por la cuerda, el cuello y el pecho cortados por la tensión que a veces causaba el tiro del caballo. Cuando llegaron a un punto, en un claro apartado del sendero, lo arrastraron 2 hombres y lo hicieron rodar por un barranco hasta la orilla de la quebrada, en donde había unos 8 hombres más, todos en condiciones similares. Allí los empezaron a organizar a patadas, gritándoles que se acomodaran uno al lado de otro, arrodillados con la cabeza hacia abajo. Cuando ya los tuvieron listos para la ejecución, el hombre al que le decían comandante empezó a caminar de un lado a otro dando un discurso político con el que buscaba explicar el motivo de sus acciones. «No tenemos la culpa», dijo uno de los muchachos que estaban ahí. «Nosotros solo estamos trabajando. No tenemos nada que ver». Esto ante el tono de reclamo con el que hablaba el comandante sobre sus convicciones filosófico-políticas. En menos de un segundo, un tiro de gracia hizo rodar a ese muchacho hasta el agua. Uno a uno fueron cayendo. Los cuerpos los levantaban y los lanzaban por una pequeña cascada cuya agua al fondo se acumulaba creando un torrente más fuerte varios metros abajo. Ahí desaparecían los cuerpos que luego eran encontrados en los pantanos de la parte baja. Cuando le tocaba el turno a mi papá, cuenta que él se puso de pie y les dijo que no se iba a dejar matar así, humillado y arrodillado, porque él no había hecho nada malo, que él no sabía por qué lo estaban persiguiendo ni cuál era su delito. «Tú eres el hijo de Zoraida, ¿verdad?», le preguntó el comandante. «Sí, ella era mi madre, pero ustedes, perros, se la llevaron pensando que ella trabajaba con los otros perros con los que ustedes se matan. ¿Pero qué culpa tenía ella? De que esos desgraciados se metieran a la casa, de que nos robaran la comida, de que nos quemaran el comedor que era para que los niños comieran. ¿Qué tenía ella de culpa para que ustedes terminaran de destrozar nuestra casa y se la llevaran arrastrándola por el pelo delante de su hijo de 12 años? ¿Cuál era su culpa?», gritó con el llanto atragantado. Luego de eso, un culatazo le apagó los ojos. Sintió que el mundo se le hizo oscuro, que su cuerpo empezó a flotar. Lo habían lanzado en la quebrada y no fue consciente de su caída hasta que una piedra le partió la cabeza. Dio una bocanada y luego un remolino lo arrastró 3 metros al fondo. Logró sacar de nuevo la cabeza y una rama le cortó el brazo en una herida tan profunda que sentía que la carne se le sacudía como una veleta con la corriente del agua. Salió desangrado, casi inconsciente y con 3 fracturas en la cabeza.
Lo encontraron unos campesinos de un pueblo más abajo, quienes lo auxiliaron para que el comando militar que estaba cerca se encargara. Pero aquí ocurre algo más extraño. Cuando el ejército lo ingresa al hospital, a él lo registran como combatiente, como si fuera un prisionero. Durante el tiempo que estuvo ahí en cuidados intensivos y preso, soñaba que su mamá lo iba a visitar y le curaba las heridas. Todo va a estar bien, hijo mío, era lo que le escuchaba decir. No te preocupes, vete lejos, haz nueva vida, no regreses al silencio. Cuando recobró del todo la conciencia, se enteró que todos en el hospital militar hablaban de él y de que los médicos no iban a su pasillo en rondas nocturnas porque casi siempre veían a una mujer sentada en el suelo al lado de la puerta. Pero a medida que se acercaban solo se veía una sombra que se iba desapareciendo. Una enfermera cuenta que una madrugada entró a su habitación a pasarle medicamento, que estaba ahí sosteniendo su brazo cuando sintió que alguien se paró detrás de ella. Inmediatamente se giró el cuerpo y vio un reflejo en la ventana como un rostro de una mujer que se fue haciendo difuso hasta que a los pocos segundos desapareció por completo. Fue una noche después de eso en que un presentimiento hizo que mi papá abriera los ojos en plena madrugada. Su cuerpo se encontraba paralizado, quería sentarse pero no podía. De pronto una luz extraña atravesó el cristal de la ventana y ante sus ojos apareció Zoraida vestida de blanco y una sonrisa en el rostro. Esto debe ser un sueño, pensó él, pero no entiende por qué se sentía helado. Su cuerpo temblaba y era imposible contener las lágrimas. Ella se le acercó y le apoyó la frente en su vientre, consolándolo con caricias en el cabello. Ahí nuevamente recobró el sueño, hasta que una enfermera lo despertó en la mañana. «Te dormiste sentado», le dijo ella. «Anoche iban a venir a curarte, pero te escucharon llorando y nadie quiso, porque les da miedo la mujer que sale aquí en este pasillo». Él solo la miró en silencio, sin emitir expresión alguna. Sacó los brazos de las sábanas y los estiró para que ella revisara sus heridas. Luego volvió a acostarse. Estando acostado, esperando que el medicamento que le causaba somnolencia le causara efecto, notó que en una de sus manos tenía empuñado un palito pequeño, como una ficha de dominó, pero era de madera. Nunca la había visto, no entendía de dónde había salido. Dice que sintió de repente muchas ganas de orinar, que se levantó de la camilla ahí enfrente de la enfermera, que no lo miraba directamente, es más, parecía ignorarlo. Salió de la habitación esperando que ella lo siguiera porque tenía prohibido estar solo, pero ella nunca le dijo nada. Solo se quedó allí en la camilla haciendo algo, anotando algunas cosas en su tablilla. Entonces comenzó a caminar y a caminar. De pronto ya estaba en la calle, fuera del hospital. No sabía si es que ya su caso se había arreglado, si es que no querían hacerse cargo de él o si algo había pasado que ya no lo vigilaban. No sabía bien a dónde iba ni qué iba a hacer con su vida. Caminó por horas y horas por esa ciudad inmensa que no conocía hasta que una voz lo detuvo cuando iba llegando al mercado. Volvió la vista y vio a una cuadra de distancia a una persona conocida. La única que al parecer sí notaba su existencia. Era aquel muchacho que lo había señalado. No sentía odio, pero sí mucha confusión. «Me alegra que estés con vida», le dijo él. «¿Te parece vida no tener a dónde regresar?», preguntó mi papá. «Lo sé, y estoy muy arrepentido de lo que hice», le respondió el muchacho. «Por eso me entregué y aunque no estoy preso por los beneficios que me otorgaron, sé que hice mucho daño a personas que no lo merecían, incluyéndote, solo por quedar bien con mi papá». Le contó entonces que aquel hombre, el papá, tenía una fijación por su mamá, por Zoraida, que él fue quien organizó el secuestro, que la mantuvo cautiva por años enteros en los que la amenazaba con hacerle daño a su hijo si no le entregaba su anime. Ahí en ese pueblo se escuchaban relatos de personas que trabajaban con animes. Era una costumbre de muchos años atrás, que en el tiempo en que mi papá era un niño ya eran pocas personas las que conocían de esto. Algunos de estos animes eran espirituales, entidades que a cambio de un pago te hacían cualquier favor, pero había otros que portarlos otorgaba ciertas habilidades en el plano espiritual. El que tenía la mamá de mi papá le permitía desdoblarse, es decir, salir de su cuerpo e ir a cualquier parte sin que su cuerpo se moviera. El hombre, en cambio, el papá del muchacho, tenía un anime muy peligroso, uno que casi nadie usaba porque el precio de sus favores se pagaba casi siempre con sangre. El hombre lo usaba para protección, para poder escaparse cuando había enfrentamientos, para que las balas no le hicieran daño o para poder ganar cualquier pelea. Pero una vez concluido el favor, el anime le exigía un pago, a lo que él, por no usar su propia sangre, lo soltaba. Entonces una manifestación demoníaca salía de su cuerpo en busca de su pago.
Lo que hacía Zoraida era desdoblarse e ir detrás de él, porque sabía que el propósito de ese hombre era acabar con la vida de su hijo para así presionarla y que ella le entregara su ánime. Durante el tiempo que estuvo cautiva, esto pasó muchas veces. Cuando ella salía detrás de este demonio, intentaba ahuyentar a las posibles víctimas, pero algunas no entendían las señales hasta que era demasiado tarde. Esa entidad demoníaca era la que le causaba las heridas a los hombres en la montaña. Aquel hombre, al darse cuenta de lo que estaba haciendo Zoraida, le quitó la vida justo después de que ella se desdoblara una tarde. Luego enterró su cuerpo y encima esparció sal, de modo que cuando ella intentara regresar a su cuerpo, ahora sin vida, su espíritu fuese desprendido de la tierra y el ánime quedara libre. Los ánimes son conservados a veces en unos palitos de madera de unos 2 centímetros de largo. Algunos emiten un olor característico según sea la habilidad. La persona que lo usa lo lleva siempre consigo y mientras el ánime esté con él, los palitos mantienen un color amarillo verdoso que indica que todavía tienen el vínculo con la persona. Cuando este vínculo se rompe, la madera enseguida se vuelve opaca como envejecida. Mi papá supo esa tarde, por el relato del muchacho, en qué lugar específico estaba su madre. Enceguecido por la rabia y la tristeza, fue a buscar su cuerpo. No le importó que la situación en esa zona se había vuelto más crítica, que los enfrentamientos eran ya asunto cotidiano y que cualquiera podía ser víctima de uno u otro grupo entre los que se disputaban el territorio. Al llegar al sendero que sube hacia el silencio, recordó aquel aroma primaveral que acompañó por siempre su infancia. Sintió profunda tristeza al saber que más nunca volvería a vivir en ese lugar que tanto amó. El silencio ya no era el pueblo que conocía. Pocas casas quedaban y las que habían estaban habitadas por personas extrañas. Solo un rostro reconocido había entre tanta desolación, el de la señora Sara, la única en todo el pueblo que sabía hacer labores de panadería. Estaba solita, sentada en su mecedor enfrente de la casa, ya casi cayéndose a pedazos con las paredes ennegrecidas como si se hubiesen incendiado y el techo destrozado. Él levantó la mano como para saludarla, pero ella pareció no verlo. Caminó por varias horas, dice que se encontró con pocas personas, todas ellas con actitudes extrañas, como cabizbajo recorrían los caminos en silencio sin mirar a ninguna parte. Cuando llegó al punto que le habían explicado, identificó la marca en un tronco cortado que empezaba a retoñar. Justo detrás estaba la arena abultada y sobre ella 2 palitos sobresalían. Se dio cuenta entonces que eran idénticos al que él tenía en el bolsillo. Escarbó la arena con sus propias manos y a menos de 1 metro encontró el saco con los huesos envueltos en las ropas de Zoraida. Con esto bajó nuevamente hasta el silencio y llegó hasta el cementerio que estaba en una de las zonas altas detrás de la pequeña iglesia. Allí ubicó una pradera cerca de un manguito y como pudo hizo un hueco lo suficientemente profundo para que el saco, ahora reducido casi todo a polvo, cupiera allí con las ropas y unas flores que había recogido en el camino. Ahí se recostó y se puso a recitar el Salmo 102 que se sabía de memoria. Con esto se quedó dormido. Al despertar, se dio cuenta que nunca había salido del hospital, que estaba todavía bajo observación, ahora con una preocupación adicional, pues los médicos estaban confundidos porque no se explicaban el hecho de que hubiera quedado inconsciente por casi 1 semana luego de haber mostrado signos de mejoría. Que aquella mañana en que se despertó y dialogó con la enfermera, cayó inconsciente por el medicamento y duró mucho tiempo para despertarse. Pensó que todo lo que había visto y vivido había sido un sueño, pero cuando salió, que le dieron de alta definitivamente, que todo se aclaró para él en cuanto a su situación judicial, que nuevamente estaba de pie, vio que sí estaba en la ciudad que según había visto en sueños, que las calles, aquellas que nunca había caminado, eran idénticas, los rostros familiares y el ambiente el mismo. Muchos años después, regresó a su pueblo. Había una misión de paz que estaba recopilando testimonios del conflicto en esa zona, que ahora ya se encontraba bajo estricta protección, y en donde algunas personas, otras personas, empezaron de nuevo a habitar el silencio. Dice que cuando vio el pueblo así de desolado, se sintió como estar retrocediendo en el tiempo porque todo eso ya lo había visto. En algunas casas, las pocas que quedaron en pie, la misión las había restaurado y en sus paredes habían colgado cuadros de las personas que habían habitado allí y al lado, en un texto, contaban su historia. Allí vio el cuadro de la señora Sara,
así como él la había visto en su supuesto sueño, en su mecedor. El relato decía que el 1 de marzo de 1991, hombres entraron a la casa, se llevaron a sus 2 hijos e incendiaron todo con ella adentro. Todo esto sucedió durante la misma fecha que él estuvo internado. Pero la sorpresa más grande fue cuando subió al cementerio y se encontró con que la tumba de su mamá sí estaba en ese lugar que él creyó haber soñado y que las flores parecían intactas, como si el tiempo no hubiese pasado en esa parte del cementerio. Mantener arriba este proyecto ha sido un reto satisfactorio, en el que se gastan horas de revisión de las historias que nos llegan, lecturas, reescritura, grabación, edición. Lamentablemente los programas de monetización que sostenían este canal han cambiado. Es por eso que recurro a ustedes para seguir adelante contando las historias. Apoyarnos es simple, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para llegar a muchas más personas. Si está dentro de tus posibilidades, en la descripción estaré dejando unos enlaces en los que pueden hacer sus donaciones. Cualquier aporte, por pequeño que sea, es de gran ayuda. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de Historias Nocturnas. Nos vemos pronto con más contenido.